Vamos a revisar un poco las pautas para el último trabajo práctico, ¿sí? Que es el de la entrevista a un adulto mayor. Es un trabajo que van a hacer de manera grupal, ¿sí? La idea es que lo hagan en los mismos grupos en los que venían trabajando ya las entregas anteriores, ¿sí? Es una entrevista, sí, la vamos a hacer reducida, siempre hacemos una historia de vida que es bastante más larga, pero bueno, dados estos tiempos vamos a hacer una especie de adaptación, ¿sí? Lo primero que tienen que conseguir, por decirlo de alguna manera, es un adulto mayor de 65 años. Lo que van a hacer es una entrevista virtual, ¿sí? Que luego van a tener que transcribirla, así que lo ideal es que sea por algún medio en donde la puedan grabar, ¿sí? Punto número 1, ¿sí? Que este adulto mayor al que le hagan la entrevista no sea familiar de quien lo va a estar entrevistando, ¿sí? O de quienes lo van a estar entrevistando. Siempre apelamos a que hagan intercambio de viejos, ¿sí? Pero de nuevo es una cuestión metodológica. Tratamos de ser lo más objetivos posibles y a veces, digamos, esa objetividad con alguien a quien ya conocemos es muy difícil de sostener y puede llegar a generar alguna omisión de ciertos datos, ¿sí? O alguna valoración distinta a la que se podría hacer de manera más objetiva. Así que no sea familiar. Se van a presentar, sí, como se supone que ya lo hicieron anteriormente, como alumnos de una materia de la Facultad de Psicología. Van a ser ustedes evaluados. Lo que vamos a evaluar nosotros es la técnica, la entrevista que ustedes realizan y el análisis posterior, con lo cual no hay preguntas que estén bien y estén mal. Digo, uno esto le transmite al adulto al que le vamos a hacer la entrevista, que no lo vamos a evaluar, que no le vamos a dar una devolución, ¿sí? Sino que esto más bien es algo que es completamente anónimo y que ustedes lo van a presentar a su docente simplemente para ser evaluados, ¿sí? Y que por lo tanto lo que queremos es conocer algunos aspectos de su vida, ¿sí? Digo, esto es importante aclararlo, es importante lograr el acuerdo, ¿sí? Que el sujeto sepa qué es lo que vamos a hacer en el encuentro, en esa entrevista, y qué es lo que vamos a hacer con lo que surja de ahí, ¿sí? Ustedes lo que le pueden decir es que las imágenes ustedes no me las van a dar a mí ni al otro, ni a ningún docente, ¿sí? Digamos que lo único que van a hacer es una presentación escrita de lo verbalizado. Van a arrancar preguntando datos sociodemográficos. Esto fue un error que encontramos en los trabajos anteriores, ¿sí? Es importante, si bien es anónimo, poder decir, bueno, la edad de la persona, el género con el que se identifica, con quién vive, ¿sí? Porque eso probablemente les va a determinar un poco qué es lo que elijan después para hacer la entrevista, qué nivel educativo alcanzado, ¿sí? Todos esos datos que están en la guía, ¿sí? Están en la clase anterior puestos en la guía por escrito, pero que son importantes porque a la hora, digamos, de la presentación que ustedes hagan, si no después no sabemos de quién están hablando. Eso va como dato sociodemográfico y ahí arranca la entrevista. Para hacer la entrevista ustedes tienen 3 temas, ¿sí? De los cuales eligen el A o el B, uno de los dos, y el C va para todos, ¿sí? O sea que en total van a abarcar 2 temas, ¿sí? Pero van a elegir ustedes entre el A o el B. El tema A tiene que ver con el fin de la vida laboral y o la emancipación de los hijos, por eso es importante preguntar estos datos al inicio, ¿sí? Para ver si han tenido hijos o no, si se fueron, si no, digamos si todavía conviven, ¿sí? Y sobre la vida laboral. El tema B tiene que ver con el entorno, ¿sí? Y el tema C, que es para todos, es, bueno, la pandemia y la cuarentena. Otro error que encontramos, digamos, en los trabajos prácticos anteriores. Las preguntas, ¿sí? Ustedes tienen que conocer al sujeto de la entrevista en estos temas, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros les hemos dado preguntas orientativas, ¿sí? Para que ustedes puedan llegar a ese momento teniendo en la cabeza qué cosas se pueden preguntar y qué no, ¿sí? Lo que encontramos en muchos trabajos prácticos que lo usaron como una guía, como si fuese una entrevista dirigida, ¿sí? Las aplicaron directamente. Bueno, no, estas son preguntas orientativas. Ustedes tienen que saber cómo ha sido, por ejemplo, ¿sí? El fin de la vida laboral de este entrevistado, ¿sí? Por lo tanto, tienen que pensar y elaborar preguntas para eso, ¿sí? Y además estar muy atentos a las respuestas que da el entrevistado para poder articular, ¿sí? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cuándo terminaste de trabajar? ¿Vos decidiste terminar desde al lugar para el que trabajabas, puso un fin a esta relación laboral? ¿Vos ya habías pensado en dejar de trabajar? ¿Cómo fue, digamos? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí?
¿Qué te pasó cuando dejaste de trabajar? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu rutina? Digamos, los días de la semana, ¿eran igual si trabajabas, si no trabajabas? ¿Qué cosas emocionalmente te pasaron? ¿Cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Crees que repercutió en el vínculo con las personas con las que vivías? ¿Dejaste de ver a tus compañeros de trabajo? Digamos, son ustedes los que tienen que armarse la idea, ¿sí? Lo más completa posible de cómo fue el tránsito de esa persona. ¿Sí? Entonces, tomen las preguntas que les dimos, pero tómenlas como guías, ¿sí? No tienen que ser las únicas, porque tienen que estar atentos a lo que el entrevistado dice, ¿sí? Otro punto que también apareció muchas veces es cómo se hacen las preguntas. Ustedes están practicando, ¿sí? Está muy bien, pero, digamos, si nosotros le damos 2 preguntas juntas a un entrevistado, corremos riesgo de que omita algún tipo de información, que condense, ¿sí? O que le dé más valor a una y a la otra, por una suposición, por una falla nuestra como entrevistadores, ¿sí? Entonces, si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo fue tu rutina después de que terminaste de trabajar? ¿Sí? ¿Fue buena o fue mala? No, ni fue buena ni fue mala. ¿Cómo fue? Abierta, lo dejo que responda, ¿sí? Y no le pregunto, ¿fue buena, fue mala o fue igual que antes? Porque le estoy dando más opciones, ¿sí? Digamos, de nuevo, si yo supongamos que quiero preguntar por la emancipación de los hijos, ¿sí? Y entonces le pregunto, no sé, me contó que tiene 2 hijos, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿cómo fue la emancipación de tus hijos? ¿Fue igual cuando se fue tu hijo mayor que cuando se fue el menor? Preferible, ¿sí? Desdoblar, ¿sí? ¿Cómo fue para vos cuando se fue el mayor de tus el primero de tus hijos que se fue? Posteriormente me responde, ¿y cómo fue con el otro? ¿Sí? Y después, si les parece que cabe la pregunta de ¿y te sentiste mejor o peor con uno o con otro? Fantástico, ¿sí? Pero tratemos de desdoblar las preguntas y que no queden ahí condensadas. Bueno, lo mismo en relación al entorno, fíjense qué preguntas hacen, ¿sí? Lo que buscamos ahí es ver, ustedes van a ir a hacer la entrevista con todos los textos leídos, con los audios escuchados y los videos vistos, saben a qué tenemos que apuntar, ¿sí? Digamos, queremos ver cómo sintió la mirada del entorno, ¿sí? Si algo cambió, si la manera en la que lo tratan es distinta, si es igual, si es mejor, en qué cosas él cambió con respecto a los demás, cómo siente que lo miran, ¿sí? Digamos, cómo siente que afecta que alguien trabaje o no trabaje, o que se jubile o no se jubile, o que sea abuelo o que no sea abuelo, ¿sí? Y con respecto al tema 3, que eso también se incluye a todos van a tener que hacer preguntas sobre esto, bueno, digamos, teniendo en cuenta la situación actual, que ustedes también están atravesándolo, pregunten, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo se adaptó? ¿Qué cosas nuevas hace? ¿Qué le pareció? Si ha tenido alguna dificultad, si algo de lo que siempre hacía le ayudó para pasarlo mejor, si tiene planes en función de cómo siga esta cuarentena. Por ahí eso es interesante siempre cuando uno hace un cierre, ¿sí? De una entrevista. Si ustedes ven que viene medio bajón, ¿sí? Si bien ustedes están llamados a entrevistar, no a intervenir, ¿sí? Pero siempre la mejor forma de terminar la entrevista con un adulto mayor es tratar de pensar algo a futuro, ¿sí? Prospectivo, ¿sí? Y ahí cabe la pregunta, bueno, ¿cómo se imagina que va a estar usted o cómo va a estar su situación o cómo vas a estar vos? Esto depende de cómo surja la entrevista, cuando la pandemia pase o cuando la cuarentena se termina, ¿sí? Bueno, todo esto, entrevista, ustedes la van a desgrabar, como hicimos con el trabajo anterior, entrevistado, entrevistador, entrevistado, entrevistador, ¿sí? Porque es la parte descriptiva, objetiva, ahí no se hace ningún tipo de apreciación, simplemente lo que escucharon. Lo ideal es que estén todos los miembros del grupo en la entrevista, si bien ustedes van a acordar quiénes son los que manejan, digamos, y sería interesante por ahí explicitar esto, que van a ser varios, pero que en general van a ser 1 o 2 los que hagan las preguntas, que los otros estén atentos y si ven que hay algo que se les escapa, que puedan intervenir también. En principio, digamos, van a hacer la presentación, van a transcribir la entrevista y lo que van a hacer en la tercera instancia es una articulación teórica, ¿sí? De nuevo, las articulaciones teóricas de los trabajos anteriores estuvieron complicadas, ¿sí? Particularmente porque, digamos, lo que nosotros esperamos es que ustedes tomen datos de las entrevistas que hicieron, ¿sí? Y apliquen algún concepto. No que nos expliquen los conceptos aislados, ¿sí? Ni que transcriban de nuevo la entrevista, pero sí que si algo de lo que esta persona dice, no sé, les habla de algo en relación a su pareja, los hace pensar en uno de los juicios de valor
de los que habla Yakub, puedan poner eso, ¿sí? Digamos, en función de lo que fulanito dijo en este momento, pensamos lo que habla Yakub, bla, 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 ¿sí? Que lo puedan articular. Tienen muchos textos para trabajar, que son textos de fácil lectura, son sencillos, así que lo que esperamos es que hagan una articulación interesante, ¿sí? 2 párrafos no es una articulación, es el trabajo de cierre de la materia. Vejez no nos va a quedar evaluado más que por el trabajo práctico, porque por el bien de todos no hay más parciales, ¿sí? Así que es una forma de evaluar nosotros también esta última etapa. Así que bueno, esperamos que esos trabajos, ¿sí?, que no sean súper extensos. Fíjense que están ahí las pautas en la guía para el trabajo, pero que puedan aprovechar, ¿sí?, a bajar esos conceptos que hemos ido trabajando, ¿sí? La fecha de entrega es el 16, ¿sí? Lo van a poder cargar ahí como hemos hecho con los anteriores, y luego nosotros, si hay alguna corrección que hacer o si hay algo para rehacer, se los vamos a devolver y tendrán una instancia de recuperatorio. Nos vemos.